No. Bueno, Gabon gaizka, Gabon. Kadiz 10 jokalariekin geratzen da, eta Kadiz da gola egiten duena. Gero, 9rekin geratzen da, eta Atletik ez da gai gol bat ere sartzeko. Ze gertatu da? Ze azterketa egiten duzu gaur Atletik egin duen partidu hori buruz? Bueno, partidu txarra egin dugu, ez dugu partidu hona egin. Eta gero, talde horien kontra asko kostatzen zaigu, atzean sartzen direnean, nahiz tamarrekin egon, eo behatzekin, metro horietan zehose gehiago behar da, eta hor ez dugu asmatu, eta normalean hor asko kostatzen zaigu, ez dugu partidu hona egin, eta Kadizek ondo irabazi du merezita. Bueno, bai Jorge aurrera. Bai, bueno, partidu ona edo aspaldiko partez Atletik egin duen txarrenetakoa, behar bada? Bueno, argi dago, eurek 10rekin gelditu direnean utza egin dugula, eurak kontrarason atera dira, bageneken baloiak barruan sartuta hor lapurtzen digutela, eta beraiek aprobetxatu dute hori, eta gero azkenean guri gola sartzean nahiz 10rekin egon, eo behatzekin asko kostatzen zaigu, azkenengo metrotan heltzen garenean, erdiraketak ez dira onak izan, eta ez dugu asmatu goien, eta ez dugu partidu ona egin, eta orain pentsatu igandean, ez da. Bueno, nola daude jokalariak, nola dago aldagela, partidu txarre honen ostean? Bueno, txarto. Logikoki, ez dugu partidu hona egin, ez dugu galdu indogu, eta oin igandean pentsatu behar da, ez? Ez dago besterik. Eta zu, inoiz baino keskatuago zaude? Ez, ni beti egoten naiz langile eta pentsatzen urrengo partiduan, ez? Gaur egun zaila da, egun gogorra, baina bihar berriro altzatuko gara eta berriro prestatuko dugu urrengo partidu Alavesena, eta hori, buruan daukagu joanara eta irabazi, ez da? Gaurkoa pasatu, zuzendu beharreko gauzak eta Gasteizera joan irabaztera, ez da? Ulergarria da, ez? Jarraitzaileak oso haserre egotea gaurko partidaren ostean. Normala bai. Azkena, nire aldetik, ze konpondu behar da, gauza asko, omen dira konpontzeko, ez, gaurko neurketa ikusita gero? Bueno, alde negatibo guztiak ikusiko dira, logikoki, partidu agaldu ondoren, eta, bueno, argi dago, gola sartzen digutenean edo utz hori egin ondoren, gero asko kostatzen zaigula gola egitea. Azkenean eurak taldeak izten direnean, hor argitasuna falta zaigu, eta hori ez da erreza zuzentzea, ez? Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gabón Gaizka, quería pedirte una valoración de lo que hemos visto y si crees que es una derrota de la que puede pasar factura, de las que cuesta mucho recuperarse por cómo ha sido. Qué casco. Bueno, el partido, ya te digo, el primer tiempo hemos ido de menos a más, lo hemos acabado bastante bien y luego el segundo tiempo hemos empezado queriendo con los dos puntas y hemos jugado demasiado por dentro, en ese balón que nos han robado incluso ellos cuando estaban con 10, en esas pérdidas por dentro en vez de jugar más por fuera, y luego cuando hemos jugado por fuera más, los centros no han sido buenos y tampoco hemos acertado en los últimos metros, ¿no? Nos han ganado bien, yo creo que merecidamente, han hecho su partido y han aprovechado la que han tenido y nada más. Nosotros hoy no ha sido un buen día para nosotros, no hemos estado acertados con el balón, hemos fallado mucho, ¿no? Con balón muy imprecisos y ahora recuperarnos y pensar en el partido del domingo. Aitor Pérez, Mediaset. Gabón, Gaizka, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? Porque cuando un equipo pierde contra un equipo jugando con esta superioridad de dos jugadores, ¿es porque el equipo no ha sabido o no sabe afrontar una situación así? ¿Es algo mental que el equipo se ha ido, se ha relajado? ¿Cómo analizas? Porque el equipo ha ido a peor con la superioridad. Sí, porque ellos ya han pensado solo en defender y en meterse atrás, y nosotros contra los equipos que se meten atrás tenemos muchas carencias, ¿no? Como se ha visto, y nos ha costado mucho superar eso, ¿no? No hemos acertado en los centros, no han sido buenos, y tampoco los remates, ¿no? Cuando hemos estado allí, y nos ha costado mucho. Ellos han cerrado bien, incluso teniendo inferioridad de uno o de dos jugadores, y yo creo que han ganado merecidamente, ¿no? Cuando un equipo sufre como ha sufrido el Cádiz y acaba con 9 jugadores dentro del área y defiende todos los centros como los ha defendido, pues al final
partido lo hemos perdido nosotros, ¿no? Está claro. José Manuel Monge, Onda Vasca. Opa, Gaizka. Opa, Gaixo. Gabón. La primera es si es una de las noches más difíciles de asimilar para ti, por lo que ha pasado hoy en el campo. Y la segunda, eres un entrenador que está confiando muchas veces en un determinado grupo de futbolistas. Con lo que estamos viendo en los últimos partidos y el rendimiento de alguno de estos, ¿va a variar tu posicionamiento con respecto a alguno? Bueno, juegan los futbolistas que yo creo que tienen que jugar y han salido otros también. Estamos introduciendo gente muy joven, estamos jugando con todos los jugadores. Jugadores que normalmente son los jugadores más importantes del equipo, también a veces no juegan o son sustituidos. No creo que yo sea un problema de que juegue uno, de que juegue otro, ¿no? Encima ahora con 5 cambios todos aparecen en el campo, todos tienen sus momentos y cuando se pierde al final no podemos mirar individualmente a ningún jugador, ¿no? Nos hacemos cargo, yo el primero, y intentar mañana recuperarnos y ir a Vitoria a corregir las cosas que tengamos que corregir. Nico Rodríguez, El Chiringuito. Opa, Gaizka, ¿crees que el equipo hoy se ha salvado de una gran pitada en San Mamés si hubiese público? Bueno, Gracias. no estamos pensando en eso, ¿no? José Ángel Peña, Cadena COPE. Aupa, Gaizka, ayer decías que el equipo evidentemente no se desanima ni por una derrota ni por dos, pero estos son los partidos y las derrotas que hacen daño al grupo moralmente, ¿no? Sí, está claro, pero vamos en la tercera jornada y un profesional lo que tiene que hacer es recuperarse al día siguiente y pensar, corregir las cosas que haya hecho mal, ser autocríticos y pensar en el partido del domingo. O sea, en el aspecto moral ya tenemos otras carencias como para encima en el aspecto moral no estar al 100%. Creo que nos recuperaremos mañana, iremos a Vitoria a ganar como fuimos el otro día a Ipurúa y seguir adelante, ¿no? Está claro, ¿no? Moralmente no podemos venirnos abajo, ¿no? Hoy es un día jodido, pero mañana pues tenemos que volver a entrenar y tenemos que volver a pensar en el siguiente partido, ¿no? Diego González, Cadena SER. Sí, hola, ¿qué tal, Gaizka? Bueno, Muniain acaba de decir, ¿no?, que están tremendamente desilusionados, que están fastidiados, acabas de decir que puede hacer daño, efectivamente, que ese derrotismo que rodea al equipo no es bueno que se instale en el vestuario. No hay mucho tiempo, ¿no?, de aquí al domingo para tratar de corregir cuestiones futbolísticas que hoy hayan podido quedar no sé, manifestadas en problemas como la superioridad que no se ha visto del equipo, como los centros que comentas que no han llegado. Yo te quiero preguntar, ¿estos 2 días son más de gestión de entrenador como psicólogo o más de gestión de entrenador en lo estrictamente deportivo? Bueno, yo creo que en las dos cosas, ¿no? Animar a la gente, es un día jodido para todos y tenemos que cargarnos otra vez las pilas para afrontar el partido del domingo. Es el fútbol, al final cuando ganas el otro día en Ipurúa estás contento y estás jodido, pero no puedes estar ni mucho tiempo contento ni mucho tiempo jodido, tienes que pensar siempre en el siguiente partido, ¿no? Y anímicamente está claro que tenemos que animarles, no, pero también corregir cosas, ¿no? Porque hay algunas cosas de las que hemos hablado que no hemos hecho, ¿no? Que las hemos hecho mal. Evidentemente que también tenemos que corregir eso, ¿no? Arkaitz Aramendia, Deia. Aupa, Gaizka, hablabas de los problemas que tiene el equipo para encontrar el gol ante rivales que se cierran. Tú como entrenador, ¿qué responsabilidad te achacas a la derrota de hoy o qué culpa te pones a ti mismo? Es que ricasco. Pues toda, ¿no? Al final soy el responsable del equipo y me hago cargo de todas las derrotas del equipo. Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola, Gaizka, buenas noches. Hola. Llevamos tres partidos de Liga y hay varios jugadores que para ti son fundamentales y no han sido desde que estás en el banquillo, que no están jugando todo como jugaban antes. Por ejemplo, Muniain y Williams no han jugado completos ninguno de los 3 partidos. Es cierto, la situación de Williams quizás fue un poco diferente porque llegó más justo a Granada. ¿Les ves más bajos de lo normal a estos 2 jugadores?
No, a mí no me gusta personalizar después de una derrota, ¿no? No sé, ahora en la pregunta anterior uno me preguntaba si que están jugando demasiado y ahora que les estoy cambiando. Al final, cuando perdemos, perdemos todos, yo el primero, y está claro que cuando se pierde todo está mal, pero evidentemente tendremos que rescatar las cosas que hacemos bien y mejorar las que hacemos mal, ¿no? Hoy es un día jodido, asumimos que no hemos hecho un buen partido y que tenemos problemas, ¿no? En cuanto los equipos se nos cierran, no tenemos esa claridad, ¿no? Hace falta algo más para tirar defensas que están cerradas. Tiene que aparecer una jugada individual de vez en cuando, los centros tienen que ser mejores, necesitamos. La carencia de un delantero centro es clara a la hora de rematar. Cuando no tienes un delantero centro referencia, ¿no? Tenemos algunas carencias que no son fáciles de solventar, ¿no? Pero está claro que aparte de todo eso hay algunas cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Hemos jugado mucho por dentro, hemos perdido muchos balones por dentro donde sabíamos que ellos eran fuertes y sobre todo en ese tramo del principio del segundo tiempo, ¿no? Donde esas pérdidas nos han generado desconfianza, ¿no? Vamos con la última pregunta. José Ángel Peña, Cadena COPE. Gaizka, ¿te preocupa el efecto que pueda tener este partido y esta derrota en ese sector de la afición que ya había empezado la temporada con ciertas dudas, con cierto pesimismo? Miramos a lo nuestro, a intentar ganar los partidos. Ahora mismo estamos preocupados de intentar darle la vuelta, ¿no? Llevamos 3 partidos, hemos perdido 2, hemos ganado 1, pero la primera división ahora mismo para nosotros no está fácil, ¿eh? Y hoy es un día jodido y mañana nos levantaremos y volveremos a ir a Vitoria pues, con toda la moral del mundo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo, ¿no? Vale, eskerrik asko.